Por ende, ustedes, los que no aún se han apropiado de ella, ya ustedes saben que dentro de la plataforma Q10 está colgada como un documento de apoyo, ¿cierto? Entonces, es importante que frente a eso ustedes ya estén revisando, ya se estén apropiando de esos conocimientos para que cuando ya entremos a analizar situaciones particulares de las condiciones de los sitios de trabajo, ya ustedes tengan claro de qué estamos conversando o cómo estamos identificando y analizando cada una de las situaciones que se presentan dentro de los sitios de trabajo. Nuevamente les pido que dentro de la metodología ustedes manito arriba para que me confirmen que ya están visualizando la presentación que corresponde en la tarde-noche de hoy a las inspecciones de seguridad. Hoy vamos a analizar cómo se identifican esos peligros, qué objetivo se busca a través de algunos beneficios y qué debemos tener en cuenta en el momento de la realización. Así que por favor, cuando ya estén evidenciando la presentación, me confirman para yo tener certeza de que ya la están visualizando. Recuerden, por favor, opción de manito arriba para visualizar por mi parte de que ustedes sí están evidenciando la presentación. Alguien que me confirme, por favor. Veo que nadie levanta mano. Veo que nadie comenta. Necesito que me confirme que, por favor, si están viendo la presentación. Profe, la verdad es que no sé nada. Por favor, ¿me confirman si ya están viendo la presentación? Profe, no se ve. Sí, no, si me están escuchando bien. Pero yo, por mi parte, lo estoy viendo a usted solamente, o sea, no. Profe, el internet no me está funcionando bien. Bueno, listo, permíteme, pero sí me están escuchando. Sí, profe. No es que para todos está funcionando igual. Por lo menos en el caso de los que vivimos en Montería, ha sido una tarde de lluvias y eso siempre genera. Ok, permítanme ya nuevamente. Voy a desactivar temporalmente mi cámara para ver si de pronto con esto le damos más rapidez a la presentación.
De igual manera, pues están bastantes compañeros aún conectándose. Compañero Juan Arroyo ha levantado la mano. Recuerden, por favor, que una vez vean la presentación, me confirman manito arriba si ya la están observando. Listo, ahora sí. Afirmativo, profe, afirmativo, sí se ve. Sí, profe, se ve. Perfecto. Ok, Sí, profe, entonces se ve. ¿Qué usted ve, profe? pasemos a silenciar los micrófonos y escúchenme y observen la presentación, por favor. Bueno, entonces les hablaba que en la sesión de trabajo del día de hoy empezamos a revisar las inspecciones de seguridad. Les decía que esta es una técnica que se utiliza hoy en día en las organizaciones y en las empresas, y sobre todo en la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para poder determinar en qué condiciones se encuentran las personas que realizan las labores allí presentes. Esta técnica nos permite o nos propone como objetivo que a través de unas visitas programadas, periódicas, continuas, nosotros podamos inspeccionar. Cuando hablamos de inspeccionar, en otras palabras, estamos hablando de verificar ciertas condiciones, ciertos requisitos que debe cumplir un sitio de trabajo para considerarse seguro. Esta metodología también permite que usted, con estas visitas, con estas observaciones que realiza, con estas verificaciones, identifique a qué riesgo o qué factores de riesgo están presentes dentro de los sitios de trabajo y, por ende, poder establecer medidas de prevención. Adicional, podemos verificar una vez se estén realizando, como es establecido hoy en día en la implementación de los sistemas, es que funcionen los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, o COPAS, o COPASO, como se llamaba anteriormente en la literatura. Básicamente son los objetivos que busca esta técnica, esta metodología que nos va a orientar primero a identificar dentro del sitio de trabajo aquellas situaciones potenciales posteriores a cuando ya se estructuró la organización. Me explico de mejor manera. Como anteriormente no se desarrollaba dentro de las organizaciones, dentro de los sitios de trabajo, lo correspondiente a la seguridad y la salud en el trabajo, básicamente los diseños estructurales, la arquitectura, estaba básicamente orientada a un espacio agradable o confortable, es decir, algo visual, que por ende garantizara o diera la sensación o se percibiera que existían ciertas condiciones o confort, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ende, las inspecciones nos van a llevar a que nosotros, una vez realicemos esta metodología, detectemos qué problemas existen
en esas infraestructuras. Adicionalmente, con las inspecciones de seguridad, cuando hacemos las visitas, los recorridos, esa verificación de ciertas condiciones, empezamos a identificar qué herramientas, maquinaria, objetos que están hoy en día presentes y con los cuales se desarrollan las labores, también puedan presentar fallas o tengan deficiencias, sean ya porque cumplieron su ciclo, porque ya cumplieron su vida útil o porque básicamente no realizamos unos procesos adicionales como son los mantenimientos, ¿cierto? Asimismo, también con las inspecciones nosotros empezamos a identificar los actos inseguros. Recuerden que los actos inseguros están orientados a esa violación de las normas que se nos imponen de una u otra manera para garantizar que usted, dentro del desarrollo de su labor, de sus tareas, las realice de forma segura. Y como un propósito adicional, nos permite percibir qué efecto producen los cambios que se plantean o las estrategias o, digamos, esos métodos de control de los que hemos hablado en varias ocasiones dentro de las sesiones de trabajo. Es decir, una vez yo identifique cuáles son esas posibles fallas potenciales, proponga esos cambios, verificar si esos cambios reducen o minimizan las afectaciones o, por el contrario, generan impactos negativos. Lo que se espera es que produzcan impactos positivos, pero, por ende, la inspección nos llevará a poder, posteriormente, que hagamos un análisis, una evaluación de las condiciones, de los controles que propongamos, revisar si eso en realidad tuvo el impacto positivo que se esperaba. Asimismo, empezamos a revisar esas correcciones que quizás, en la medida en que se van presentando dentro de los sitios de trabajo, nosotros hemos propuesto y revisar si son eficientes o no. Como les he mencionado en muchas de las sesiones de trabajo, cuando proponemos un cambio o un método de control, lo que hacemos es evaluar nuevamente si eso ayudó a mitigar la afectación que pueda tener la persona dentro del sitio de trabajo o la misma infraestructura. Por ende, debemos determinar si las inspecciones nos ayudan a que esto en realidad genere, como les decía anteriormente, esos impactos positivos que buscamos. Asimismo, también evalúa cómo la organización, cómo la empresa, cómo la gerencia, cómo el mismo personal se desempeña. Y recuerden que siempre hemos hablado que la organización debe estar en pro de buscar constantemente una mejora, generando unas nuevas condiciones de los sitios de trabajo, analizando las tareas, valorando los riesgos, analizando qué ha pasado con los accidentes, si existe la presencia de enfermedades, y por ende está determinando los recursos, sean financieros, técnicos, humanos, ¿cierto?, para que esto funcione, y por ende ahí, de una u otra manera, estamos evaluando cómo la organización está adaptando y por ende está considerando que se requieren dentro de los sitios de trabajo mejorar y mejorar las condiciones que están presentes allí. Adicionalmente, pues las inspecciones nos permiten levantar o buscar o adecuar dentro de esa organización, dentro de esos puestos de trabajo, la información necesaria para establecer el panorama de riesgo. He tenido la oportunidad que en algunos de los cursos les mencionaba que el panorama de riesgo es esa visión general que me da de la empresa en cuanto a la identificación de los riesgos y por ende orientar mis recursos para aquellos riesgos que de pronto generan o tienen un impacto mayor dentro de las actividades que realizo. Entonces, hasta aquí, digamos que conocemos el propósito y la definición general de lo que está buscando esta nueva metodología que estamos por conocer. Adicionalmente, pues la norma establece que la inspección de seguridad se conoce como una técnica sistemática de observación. Y miren que dentro de esta definición que se nos plantea hay unas palabras claves que están presentes dentro de este concepto. Y es, uno, es una técnica sistemática, es decir, hay unos pasos lógicos que debemos seguir. Principalmente se centra en esa observación, es decir, de esa persona que la realiza debe ser muy objetiva en esa observación para poder identificar en las áreas de trabajo y en todos aquellos roles que desempeñamos, ¿cierto?, qué actos o qué condiciones de riesgo están presentes y que por ende esto se pueda reflejar en aquellos incidentes, aquellos accidentes
con un propósito principal, que es, uno, principalmente, establecer controles que nos ayuden a reducir o eliminar esos factores de riesgo. Y segundo, que nos ayuden a eliminar, porque precisamente lo que buscamos una vez identificamos y valoramos los riesgos es poder controlar. Y en el mejor de los casos, de los métodos que hemos mencionado, que vamos a analizar bastante en la construcción o en el desarrollo de la GPC 45, podemos analizar cómo podemos mejorar los sitios de trabajo. Hasta aquí, claro, ¿dudas o preguntas? No, profe. Claro, ahí. Entonces, miren, esta es una metodología que hoy en día el sistema de seguridad y salud en el trabajo nos está orientando, nos está llevando a que, ojo, empiece a identificar esos actos inseguros o esas condiciones de riesgo o esas condiciones inseguras que están presentes para poder determinar qué medidas son las eficientes y que esto nos ayuden a mitigar esas afectaciones o esos daños potenciales. ¿Para qué nos sirve esto? Precisamente para eso, para poder evitar que se produzcan los accidentes, las enfermedades que generen daños que impacten en los recursos de la organización, en las condiciones de trabajo, en la salud de los trabajadores. Asimismo, que esta nos ayude a identificar de forma eficiente que estos cambios que vamos a proponer para mejorar las condiciones, sea a través de nuevos procesos, a través de nuevas herramientas, a través de nuevas metodologías, produzcan cambios y produzcan cambios positivos. Eso es lo que se busca. Ahora bien, estamos hablando de que es una técnica visual de observación, pero miren que es una técnica sistemática, es algo bastante objetivo, bastante claro, que nos debe ayudar, primero, a que identifiquemos qué está mal dentro del sitio de trabajo. Segundo, verifiquemos qué estamos haciendo actualmente para evitar que se sigan presentando accidentes o incidentes o enfermedades laborales. Que nos ayude a optimizar, porque muchas veces estamos haciendo las tareas de forma incorrecta. Muchas veces no tenemos establecido dentro de nuestro sitio de trabajo un proceso, una guía, un instructivo que nos ayude a realizar las cosas o las labores de forma segura. Simplemente las venimos realizando porque así es la experiencia, porque así lo desarrollaba yo en otro trabajo, o porque así lo aprendí, o porque sencillamente lo miré en una persona que me enseñó, porque digamos que muchas veces las inspecciones nos ayudan a identificar que muchos de los problemas o de los accidentes que se generan son por la falta de conocimiento, por la falta de capacitación, por la falta de entrenamiento, por el desconocimiento de cómo debemos desarrollar la tarea. Por ende, la inspección, les decía que nos debe ayudar a esto, a poder determinar qué estamos haciendo, corregir, mejorar y que nos ayude siempre a buscar hacer las cosas de forma segura. Cuando analizamos las imágenes que yo les presento para los talleres y las actividades, siempre les digo que esto es como si nosotros llegáramos a un sitio de trabajo y tomáramos la foto y a través de esa foto imaginamos lo que está sucediendo en el día a día de ese sitio de trabajo. Digamos que los hábitos, las actitudes, los actos que nosotros tenemos y que realizamos son costumbres que reflejan lo que en realidad es el desempeño de nuestra labor y por ende podemos empezar a identificar qué estamos haciendo de forma incorrecta. ¿Cuándo debemos hacer la inspección? ¿Cuándo debemos preguntarnos qué debemos identificar o si en mi sitio de trabajo en realidad se están presentando situaciones o actos inseguros o existen esas condiciones de riesgo que finalmente me puedan llevar a pérdidas tanto humanas como de recursos y de infraestructura? Entonces la inspección me dice, hombre, cuando usted llegue a un sitio de trabajo, cuando esté realizando esta técnica de observación, empieza a detectar esos comportamientos, esas formas de hacer las tareas de las personas. Y siempre les digo, no es juzgar a las personas de cómo realizan la actividad, es identificar
Si es que la tarea propiamente no tiene establecida una forma específica de realizarla, no está contemplando los riesgos, o si la persona no tiene el entrenamiento o no tiene la habilidad para realizarla. Esto nos pide la inspección, en que yo empiece a detectar esos riesgos asociados y esos comportamientos que me van a llevar a afectaciones. Asimismo, esos comportamientos, esos riesgos presentes dentro del sitio de trabajo, o me afectan directamente a la persona, al individuo, o me generan daños a la infraestructura, al negocio, a la organización. También las inspecciones me ayudan a identificar si yo hoy en día los recursos que son tan limitados los estoy direccionando de forma equivocada y por ende hay derroche, hay problemas de calidad. Y esto está muy orientado a lo que les mencionaba cuando la utilización de los elementos de protección personal. Los utilizamos de forma equivocada, no los sabemos utilizar, no sabemos hacerle los mantenimientos, no los usamos para lo que están diseñados y por ende pueden existir dentro de la organización fallas, ¿cierto? Porque primero estamos haciendo las cosas como no se debe y segundo, pues estamos malgastando los recursos. Asimismo, les mencionaba, cuando estamos haciendo esa observación, cuando estamos inspeccionando el sitio de trabajo, cuando estamos haciendo los recorridos a través de las áreas, yo empiezo a identificar a esas personas que quizás están haciendo las tareas de forma incorrecta. A los que tuve la oportunidad de mostrarles el video del montaje del andamio, se darán cuenta que muchas veces hacemos las tareas, hacemos las cosas sin medir esos riesgos asociados a esa tarea o a esa labor. Y por ende, evidenciamos que la persona no tiene ese entrenamiento y esa capacitación. Y por ende, van a fallar los procesos, van a fallar los procedimientos. Y eso implica que estemos llamados ustedes en este momento que van a realizar esa tarea y les voy adelantando la actividad que van a tener. Es que ustedes en sus casas van a empezar a identificar dentro de algunas áreas que yo he señalado y que ustedes van a señalar y que van a trabajar a identificar qué peligros y qué factores están presentes. Si lo logramos hacer en nuestras viviendas, en nuestras casas, créanme que va a ser muy sencillo cuando vayamos a un sitio de trabajo. De hecho, cuando estemos en los sitios de trabajo, tendremos una visión un poco más amplia porque vamos a tener en cuenta muchos más factores. Asimismo, vamos a evaluar cómo hoy en día en la organización se están desarrollando los trabajos. Por ende, vamos a poder identificar si existen o no esas fallas de capacitación y entrenamiento, si existen fallas o no en los procedimientos, en las indicaciones que le doy a mis trabajadores, si en realidad tenemos esos hábitos o tenemos esas condiciones inseguras y que debemos mejorar. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Está claro qué debemos identificar, en qué nos debemos fijar y qué debemos tener presente dentro de los sitios de trabajo? Sí, profe. Sí, claro, profe. Ahora bien, nos preguntamos, bueno, ¿cuándo desarrollo yo o cómo se clasifican estas inspecciones? Porque existen dos formas. A más de uno les mencionaba que cada vez que llegaban a su sitio de trabajo, en este caso cuando estaban en la institución o cuando estaban en los salones y que ya empezaban a conocer o a identificar los factores de riesgo y los peligros asociados a esto, ya ustedes estaban realizando inspección. Y en más de una ocasión hacemos el ejemplo en clase en la cual empezamos a identificar qué situaciones, qué elementos dentro del área de trabajo pueden generar afectaciones sobre las personas. Teniendo claro esto, nosotros manejamos dentro de las metodologías, ¿cierto?, lo correspondiente a inspecciones informales e inspecciones planeadas. Entonces, detallemos cada una. Las informales o no planeadas no requieren de un tiempo específico. Es decir, yo no las estoy realizando o no me programo dentro de mi conjunto de actividades del área de seguridad y salud en el trabajo
a decir, en tal fecha específica debo realizarla. En este caso, las inspecciones informales, y les pongo de ejemplo, cuando yo llego a un sitio de trabajo y evidencio que, por ejemplo, hay un desnivel de un piso, hay una grieta en una pared, en una estructura, veo una falla en una conexión eléctrica. Allí estoy haciendo inspecciones y no necesariamente yo el día anterior o el mes pasado me dije, bueno, cuando llegue al área de trabajo voy a identificar. No, simplemente estas inspecciones no requieren de un tiempo o de un periodo específico para yo realizarlas. Implica que constantemente estoy evaluando las condiciones de mi sitio de trabajo y constantemente estoy evaluando los actos que están cometiendo las personas. En el caso de las inspecciones informales, para el ejemplo mismo que les estoy dando del sitio de trabajo, no requiero de una guía, de una lista de chequeo, de una lista de verificación, es decir, no requiero de un instrumento específico para realizarla. No es que yo hoy, entonces cuando me levanté o cuando iba para el sitio, camino al sitio de trabajo, dije, bueno, listo, esto es lo que voy a verificar y esta es la lista en la que yo voy a empezar a revisar. No, simplemente yo llego con esa técnica de observación, hago ese análisis del sitio, de las condiciones y digo, bueno, listo, aquí está esta falla locativa, esta falla económica, esta falla química, esta falla física y la puedo realizar sin ningún instrumento. Adicionalmente, las inspecciones informales tienen la característica de que no necesitamos un responsable directo de su ejecución. Cualquier persona a cualquier nivel en la organización la puede realizar. Yo no necesito ser el magíster o el doctor en seguridad y salud para decir esta conexión eléctrica me parece, porque digamos, aplica mucho lo del sentido común, decir, hombre, yo la veo en mal estado o en malas condiciones, o para yo tener o analizar lo correspondiente a una grieta en un piso, en una pared, en una infraestructura, yo necesito, sino simplemente una observación y algo visual y algo de sentido común para decir, aquí esto puede fallar y puede generar una afectación. Permítanme que está alguien ingresando para yo darle acceso. Hasta aquí, dudas o preguntas frente a esto. No, profe. Ok. Otra de las características de las inspecciones informales o no planeadas es que una vez usted las desarrolla, ¿cierto? No requieren de que usted emita un informe específico. Simplemente usted evidencia la situación, evidencia la condición insegura, evidencia el acto inseguro que está cometiendo el trabajador al empleado, y usted simplemente informa o reporta a la persona o jefe inmediato, al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, al inspector de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, digamos que dentro de este informalismo, no se hace necesario que para yo reportar que existe una grieta en un piso o una conexión eléctrica dañada, yo tenga que dirigirme a la gerencia con un formalismo específico, con un documento específico y informar de que existe una condición insegura o de que existen actos inseguros dentro del sitio de trabajo. Por ende, como les decía, estas inspecciones básicamente las estamos realizando en el día a día del desarrollo de nuestras labores. Y por ende, todos somos responsables de identificar qué actos inseguros o qué condiciones inseguras están presentes dentro del sitio de trabajo. Claro, hasta ahí las características de las inspecciones informales. Sí, señor. Sí, profe. Sí, está claro. Ahora vienen las inspecciones, el otro tipo de inspecciones que podemos realizar dentro de nuestra organización, dentro de nuestro sitio de trabajo. Y están orientadas, básicamente a que para estas sí me programo. ¿Y por qué para estas inspecciones sí me programo y para las anteriores no? Porque básicamente estas están orientadas a un programa, están orientadas a una funcionalidad específica que yo quiero ejecutar dentro de mi organización. Y por ende, dentro de mi sitio de trabajo, me pide que yo la realice con un tiempo específico o con una periodicidad específica. En otras palabras,
El sistema hoy en día, la implementación del sistema hoy en día me da la responsabilidad a mí que dentro de mi sistema, por lo menos en el año, yo realice una inspección programada. Es decir, que yo informe a toda la organización de que se van a verificar ciertas condiciones y que por ende van a verificarse actitudes o condiciones dentro del sitio de trabajo. Normalmente suelen ser avisadas y suelen ser comunicadas a todos los empleados. No precisamente para que el día que la vayan a realizar nos comportemos como los mejores en temas de seguridad y en temas de salud. No, sino que simplemente se debe informar que se estará haciendo una verificación de ciertas labores para que la persona no se sienta juzgada o que por ende sienta que las tareas que está realizando se va a evaluar y por ende eso implique una calificación o se esté pensando en sacarlo, porque muchas veces tiende a orientarse hacia ese sentido, pero no. Básicamente, lo que le estoy diciendo aquí es que a las directivas, a la administración de la empresa, yo le digo, listo, yo necesito verificar el área de producción, el área comercial, el área de fabricación, la postventa, y por ende yo necesito desarrollar ese programa de inspecciones y por ende yo necesito unos recursos específicos, porque para esta en particular sí requiero de un instrumento. Para esta yo sí necesito que se identifique dentro del sitio de trabajo qué es lo que quiero revisar, qué riesgos quiero identificar, qué condiciones voy a evaluar. Y por ende, para esta yo sí debo determinar quién será el responsable, porque ese responsable será el que estará a cargo de generar un informe de ese recorrido o de esas visitas. Usualmente las inspecciones planeadas se utilizan mucho cuando yo debo evaluar la totalidad de la organización y por ende no debo dejar ni un espacio dentro de mi sitio de trabajo sin evaluar. Por eso de estas requieren mucho más tiempo, requieren de un responsable, requiere de unos tiempos específicos y por ende requiere de un instrumento particular. Y como yo estoy evaluando toda mi organización, requiere que yo posteriormente emita un concepto, emita o establezca ese panorama de riesgo y vea la visual a nivel general de cómo está mi empresa y qué factores de riesgo tienen esa capacidad potencial muy alta de generar afectaciones. Y por ende yo pueda priorizar hacia dónde voy a orientar mis recursos o hacia dónde voy a orientar mis actividades para que estos no se materialicen y por ende generen esa afectación tanto en el individuo como en el sitio de trabajo. Entonces miren que estas características que son bastante sencillas, pero tienen un impacto bastante relevante dentro de su realización. A diferencia de las informales, yo para estas sí requiero un informe, porque ustedes cuando se realizan, aquí estamos analizando a nivel total la organización y por ende yo debo proponer cambios. Y esos cambios implican que la organización, la administración, los empleados y todos pongamos de nuestra parte para que esos factores de riesgo que se identifican, que se evalúen, se controlen. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Bien, profe. Ahora bien, aquí en esta guía de aprendizaje, ustedes y de mi parte nos vamos a centrar principalmente en las que son planeadas. Es decir, vamos a empezar a darle formalismo a eso que nosotros vamos a desarrollar dentro del sitio de trabajo. ¿Y por qué nos centramos en esta? Porque, como le decíamos, debemos emitir un concepto y por ende debemos proponer cambios y eso afecta las actividades, las labores, si requerimos entrenamiento, si requerimos cambiar algo específico dentro del sitio de trabajo. ¿Qué analizamos aquí? Hombre, empezamos a identificar cuáles son esas áreas y partes críticas de mi organización, donde se me pueden potencializar en mayor aspecto esos factores de riesgo y por ende poner en peligro mi organización y la vida de mis trabajadores.
También se busca que con las inspecciones podamos identificar esos problemas que tenemos de orden y limpieza. Les decía que dentro de las características y de por qué las hacemos, nos ayudan a poder identificar qué proceso, qué procedimientos, qué labores están realizándose de forma incorrecta. Y por ende, uno de los factores que se analiza es el orden y la limpieza, porque estos son potencialmente generadores de situaciones de accidentalidad. Asimismo, esto nos ayuda a identificar esos aspectos o esas tareas que estamos realizando de forma incorrecta, que están generando problemas y que puedan generar esas afectaciones. Ahora bien, cuando no tenemos orden y limpieza, se puede llegar a generar otras situaciones. Los que tuvieron la oportunidad de ver el video de la caricatura de Napo, vieron que cuando no tenemos un sitio de trabajo organizado, podemos generar más de una situación de emergencia, un incendio, cortocircuitos, explosiones. Asimismo, empezamos a reducir los desperdicios de energía. Esto está orientado a la duplicidad de labores, a identificar que de pronto estamos repitiendo o reprocesando tareas. Aprovechamos el espacio. Muchas veces las organizaciones, por una mala distribución de los sitios de trabajo, de los puestos de trabajo, de los recorridos, no tenemos un correcto aprovechamiento del espacio y por ende hacemos una mala ubicación de los puestos de trabajo, de las personas, del desarrollo de las tareas y por eso también nos podría llevar a generar afectaciones o accidentes o lesiones dentro de los sitios de trabajo. Y cuando yo tengo orden y limpieza, y todos lo pueden analizar cuando usted arregla su cama, arregla su cuarto, cuando se pone su pinta para salir, para la fiesta, cuando uno se siente presentable, que se siente organizado, que se siente arreglado, pues las cosas funcionan mucho mejor. Y por ende empezamos a generar hábitos y estilos de trabajo orientados a una eficiencia y una productividad concentrados en la realización correcta de una tarea. ¿Qué debemos hacer en estas inspecciones? Básicamente es ir recorriendo los sitios de trabajo, las áreas, identificando las tareas, identificando qué estamos haciendo mal, qué es lo que estamos desarrollando de forma incorrecta y que está afectando directamente o indirectamente la operatividad de mi organización. Asimismo, y esto es muy importante y que ustedes dentro de esta visión que les va a cambiar con el desarrollo de esta metodología, es que empezamos a identificar cosas que nos saltan a la vista, es decir, ver una grieta, ver una herramienta que está fallando, ver que existe un desnivel en el piso, es muy sencillo. Es muy fácil porque eso es fácil de observar y es fácil de visualizar y es rápido de identificar. Pero, por ejemplo, detectar que la persona no tiene un entrenamiento, que no tiene una capacitación, que no tiene una habilidad, no es tan fácil muchas veces. O que existen peligros dentro de los mismos peligros. Porque cuando desarrollamos una tarea que quizás tiene y les voy a poner el ejemplo, una postura, ¿cierto? Que nos vamos a un factor de riesgo económico. Cuando yo realizo esa labor, posiblemente al desarrollar esa labor, estoy generando otro factor de riesgo adicional que no estoy identificando en el desarrollo de la labor. Cuando desplazo un material, cuando hago una reparación locativa, ¿sí? Asimismo nos debe esta inspección, que es sistemática, ¿cierto? Poder ubicar claramente y por eso nosotros hacemos lo que es el panorama, es decir, ese mapa, esa radiografía del sitio de trabajo y ahí identificamos dentro del sitio de trabajo para presentarle a la gerencia, decir, hombre, mire, esto es lo que hallamos cuando realizamos la extensión, esto es lo que está mal, esto es lo que toca corregir y esta es la forma de corregir. Y miren este principio fundamental, lo urgente y personarlo en detalle. Cuando yo tengo una clara identificación y valoración de esos factores de riesgo, fácilmente yo puedo orientar hacia dónde debo apuntar mis recursos. Si yo sé que por lo menos una máquina me está fallando y esa máquina está generando que las personas tengan golpes, se accidenten, se lesionen,
yo debo revisar qué está pasando, por ejemplo, con esa máquina. Si es que la persona no la está operando bien, si es que la máquina tiene algún desperfecto, si es que fallamos en la realización de la tarea. Y frente a eso empezar a orientar mis actividades. Por eso es que la técnica es sistemática y debe ser objetiva. Y por ende usted debe poner de su parte para poder hacer las cosas de forma apropiada y correcta. Asimismo, debemos poder, con esos instrumentos que nos entregan, identificar claramente en cada área de trabajo lo que en realidad está fallando. Debemos elaborar los informes de forma objetiva con esos aspectos que detectamos y no suponer, ¿cierto?, situaciones que no evidencié, que no verifiqué y que no detallé. Y aquí empezamos a dejar de un lado lo yo creo que puede pasar. Aquí no podemos empezar a suponer, a ser subjetivos. Aquí debemos ser objetivos. Es lo que yo evidencié, es lo que yo observé, es lo que yo analicé y que por ende estoy seguro de que si no lo controlamos, eso se me materializa y por ende ese peligro me va a generar la afectación y la consecuencia potencial que no deseo que se me genere dentro del sitio de trabajo. Y por ende, a través de ese informe que usted realiza posterior a la inspección y a la valoración, empieza a generarle a la organización esas recomendaciones de mejora, esos controles de los que siempre hemos hablado. Están ustedes orientados a proponer esas estrategias de mejora de las condiciones de los sitios de trabajo. ¿Claros hasta aquí? Claro, Freddy. Ok, entonces dentro de estas inspecciones les decía que además de analizar las áreas, también identificamos esas maquinarias, esos materiales, esa infraestructura, que tienen esa probabilidad muy alta de ocasionar las pérdidas. Si estas fallan, si están en deterioro o si no se usan de forma correcta. Y asimismo, empezar a identificar los responsables y podemos, dentro de nuestro panorama, dentro de nuestra organización, dentro de esa radiografía que le hacemos a la empresa, decir, hombre, esta área en particular, por ejemplo, aquí producción es donde más se me presentan situaciones críticas que me pueden afectar tanto a la salud como a la organización como tal. Asimismo también, como les decía, el tema de orden y limpieza nos orienta a que debemos hacer un correcto almacenamiento de las herramientas, de las máquinas, de los equipos, de la limpieza, de los mantenimientos. Y empezamos a identificar esos elementos que no deben estar en uso y que no deben seguir realizándose tareas con ellos. Asimismo, la peligrosidad se va a medir cuando usted está haciendo la inspección, es qué tanta frecuencia o qué tanto uso de esos materiales, qué tanto realiza los procesos, qué tanto desarrolla las tareas. Recuerden que en la sesión de trabajo de mañana vamos a utilizar una de las primeras metodologías para la identificación y la valoración. Les decía a ambos cursos que es una metodología más sencilla antes de pasar a la norma técnica, la GTC 45. ¿Listo? Entonces, frente a eso, mañana analizamos bien en detalle eso en los sitios de trabajo. Asimismo, bueno, rápidamente, ¿cómo desarrollamos la inspección? Primero, como estamos hablando de inspecciones planeadas o formales, debemos tener el instrumento, la lista de chequeo, la lista de verificación. Dos, debemos, además de los elementos o de las situaciones que saltan a la vista, identificar lo que no salta a la vista. Dos, dentro de esa inspección, además de buscar lo malo o lo que está fallando, debemos también resaltar aquellas cosas que sean positivas, esos trabajos que se están realizando de forma correcta y adecuada. En la medida de lo posible, cuando estemos haciendo la inspección, si nos queda fácil proponer rápidamente un correctivo provisional, aplicarlo. Describir correctamente la situación que está poniendo en peligro al personal. Clasificar de forma correcta los peligros. Y en esto sí les digo, tienen que tener claro ya esa identificación de los factores de riesgo. Ya tienen una guía muy clara, muy sencilla y bastante precisa que nos orienta. Empezamos a reportar qué materiales son innecesarios dentro de los sitios de trabajo, qué tareas estamos reprocesando, qué
personas están fallando y no precisamente para juzgar a las personas, sino de pronto la forma en que estoy realizando la tarea. Y finalmente empezamos a listar esos actos y esas condiciones inseguras o subestándar que a veces les llamamos, es decir, condiciones que se generan por otras condiciones. Bien, empezamos con estas inspecciones y con esta metodología a evaluar. Recuerden que no solamente nos vamos a centrar en identificar, sí, observamos, analizamos el sitio y estamos listando esos problemas, esas fallas, esas condiciones y esos actos inseguros. Pero también empezamos a proponer cómo debemos a corregir, cómo vamos a evitar que existan más pérdidas, que las personas se sigan accidentando o enfermando, qué controles pertinentes vamos a implementar, qué costo asociado va a estar a esa implementación y que por ende la organización le sea fácil, porque recuerde que desde el área que usted está proyectando y de esta inspección que está realizando, usted está proponiendo inversiones por parte de la administración, de la gerencia, para mejorar las condiciones y por ende que eso justifique que finalmente sí se va a controlar y va a funcionar y que por ende eso que usted propone va a tener un costo-beneficio favorable para la organización. Asimismo, empezamos a analizar qué presupuesto tenemos y cómo lo vamos a utilizar de forma correcta. Que esas acciones que yo proponga sean oportunas. Recuerden el principio que estaba por allá, lo urgente, hacerlo primero. Evaluar los progresos de las actividades, es decir, yo no es que realicé la inspección, identifiqué los problemas, propuse los controles y ahí se los dejé a la gerencia, no. Usted debe evaluar que eso que usted propuso, esos controles se implementen, que se lleven a cabo, que tengan los resultados esperados y que por ende sean efectivos, que funcionen y que le traigan esos beneficios a la organización. Existía un sistema de cuantificación que ya, como les decía, ya hoy en día se utiliza es la GTC 45 para la valoración, pero anteriormente se cuantificaban, una vez se realizaban las inspecciones en relación al potencial de las pérdidas o de los daños que éstas podían generar y por ende, dependiendo a su clasificación, es decir, a esa capacidad que tenía de generar un impacto negativo en la empresa, asociábamos un nivel de reacción o de respuesta. Y decíamos que las que eran clase A tenían que una capacidad de ocasionar hasta la muerte o una incapacidad pertinente y por ende las acciones que nosotros debíamos realizar o orientar debían realizarse de forma inmediata. Si tenían una clasificación B, tocaba prontamente revisar la tarea, revisar las actividades, revisar el área para proponer una pronta solución. Y si eran categoría C, podían dar una espera considerable y pertinente para el desarrollo de la misma. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que veo varias manos levantadas. Entonces miren que esta era una metodología de respuesta o de acción frente a esos controles o esas recomendaciones de mejora. Les decía que hoy en día, con la GTC 45, ya tenemos 5 métodos de control que se los he mencionado en las sesiones de trabajo. Eliminación del riesgo, sustitución del riesgo, control de ingeniería, control administrativo y los elementos de protección personal. ¿Listo? Entonces, básicamente, el informe debe llevar una explicación detallada de lo que yo encontré. ¿Qué hechos no se pudieron evidenciar? Porque posiblemente cuando programé no alcancé en el tiempo a desarrollar o a verificar todas las áreas. Es decir, y les decía, no podemos suponer nada. Si yo proyecté analizar 5 áreas y solamente alcancé 4, propongo o explico las 4. Esa quinta quedará como un pendiente a analizar prontamente. Una vez analicen y se propongan las recomendaciones, remitir o informar a las áreas implicadas qué se debe hacer y las recomendaciones pertinentes tanto a la administración y a los responsables para los correctivos que se deban realizar. Entonces, hasta aquí
queda lo correspondiente a la temática de las inspecciones de seguridad. Mañana en la sesión de trabajo física nosotros podemos ampliar un poco mejor cuando ya estemos haciendo el desarrollo de cómo esto se proyecta, este conocimiento se proyecta y se analiza cuando ya estemos haciendo esa inspección dentro de ese sitio de trabajo. Y recuerden que de aquí, mañana les explico el taller que ustedes van a realizar en sus sitios de trabajo, que en este caso va a ser aplicado a las viviendas por temas de pandemia, pues lo vamos a realizar en nuestras casas. Es un ejercicio bastante interesante, bastante sencillo de hacer y que nos va a llevar a la utilización de una metodología para identificar y valorar los riesgos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Si no hay dudas o no hay preguntas, entonces damos por finalizada esta sesión de trabajo del día de hoy. Nuevamente les ofrezco excusas por las demoras con la conectividad. Esto nos puede pasar a todos y por ende, digamos, nos extendimos un poquito más en aras de compensar un poco el tiempo. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz noche y nos vemos en la sesión física de trabajo. Bueno, profe, hasta luego. Que tengan una feliz noche. Igualmente Hasta para mañana. todos. Que descansen. Hasta mañana.